Hola, hoy les voy a hablar sobre las hojas de cálculo. Vamos a ver primero qué son, después cómo se usan en la gestión de aplicaciones y finalmente un repaso sobre la línea del tiempo y su evolución. Una hoja de cálculo es un tipo de software como Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice, diseñado para organizar datos en forma de tabla y realizar cálculos de manera automática. Se compone de una cuadrícula de celdas distribuidas en filas, 1, 2, 3, y columnas A, B, C. Cada celda puede contener números, texto, fechas, fórmulas o funciones, y puede usarse para analizar información, crear reportes, hacer presupuestos, llevar inventarios, entre muchas cosas. Las hojas de cálculo se usan principalmente para organizar información en tablas, hacer cálculos de manera rápida y precisa y analizar datos mediante funciones o gráficas. También sirven para automatizar tareas repetitivas y facilitar la toma de decisiones, ya que permiten interpretar los números de una forma clara y sencilla. En pocas palabras, son una herramienta muy útil para manejar datos y obtener conclusiones fácilmente. Las hojas de cálculo son herramientas muy útiles que se aplican en diferentes áreas, porque nos permiten realizar varias tareas. Algunas de sus principales aplicaciones son organizar datos en tablas, como listas de alumnos, inventarios o registros de ventas. Realizar cálculos automáticos mediante fórmulas y funciones, sumas, promedios, porcentajes, etc. Elaborar presupuesto y controles financieros, como gastos personales o balances de una empresa. Analizar información con filtros, ordenamientos y tablas dinámicas. Crear gráficos que faciliten la interpretación visual de los datos. Llevar registro académico como calificaciones y asistencias. Después de ver qué son las hojas de cálculo y para qué se utilizan, ahora les voy a presentar una línea del tiempo. En ella podremos ver cómo fueron evolucionando desde sus inicios, pasando por los primeros programas hasta llegar a las hojas modernas que usamos hoy en día. Siglo XIV al siglo XVII. Aquí se dan los orígenes manuales. Antes de existir las computadoras, las hojas de cálculo eran literalmente tablas de papel usadas por los comerciantes, contadores y banqueros para registrar transacciones, inventarios y balances. Se organizaban en filas y columnas, muy parecido a lo que hoy vemos en Excel, pero todo se hacía a mano. En 1960 surgen los primeros intentos digitales. Con el nacimiento de las primeras computadoras surgen programas de contabilidad simples, pero muy limitados y difíciles de usar. Eran básicamente bases de datos rígidas que no permitían cálculos automáticos ni celdas interactivas. 1979. VisiCalc, la primera hoja de cálculo digital. VisiCalc fue creada por Dan Bricklin y Von Fraxton. Fue la primera hoja de cálculo electrónica de la historia. Corría en la computadora de Apple II y revolucionó los negocios porque permitía hacer cálculos automáticos. Al cambiar un número, toda la tabla se actualizaba sola. Muchos consideran a VisiCalc como el software que impulsó a la venta de computadoras personales en las oficinas. 1982. Lotus 123. La empresa Lotus desarrolló Lotus 123, un programa más rápido, con más funciones, gráficas y macros. Fue líder del mercado en los 80, usado por las más grandes empresas. 1985. Microsoft Excel. El inicio de una era. Microsoft lanza Excel para la Macintosh, la cual se destacó por su interfaz más amigable, menús desplegables y la capacidad de trabajar con gráficos y bases de datos. En 1987 salió la versión para Windows, lo que marcó el inicio del dominio de Excel en el mercado. 1990. Consolidación de Excel y la competencia. Excel se integró dentro de Microsoft Office, junto con Word y PowerPoint, lo que lo volvió aún más popular. Competidores como 4 Pro y Lotus 123 empezaron a perder terreno. 2006. Google Sheets, la hoja de cálculo en la nube. Google lanza Google Sheets, hojas de cálculo de Google, accesible desde cualquier navegador con Internet. Introdujo la colaboración en tiempo real, permitiendo que varias personas trabajaran en el mismo documento a la vez. 2010. Movilidad y Big Data. Excel y Google Sheets incorporan compatibilidad con dispositivos móviles. Aparecen funciones avanzadas como tablas dinámicas, Power Query y conexión con bases de datos grandes. Se integran herramientas de análisis de datos, programación en VBA o aplicaciones script y visualización más compleja. 2020. IA y automatización. Las hojas de cálculo ahora usan inteligencia artificial para sugerir fórmulas, limpiar datos y crear gráficos automáticamente. Se conectan con APIs, software de análisis avanzado y plataformas de Big Data.
Microsoft y Google integran IA generativa, como Copilot en Excel, para automatizar más aún las tareas. Hoy en día, 2025, las hojas de cálculo son esenciales en educación, ciencia, empresas y finanzas. Están en constante evolución, combinando nube, colaboración, automatización e inteligencia artificial. Excel y Google Sheets son los líderes, pero también existen alternativas como LibreOffice, Calc, Sonos Sheets y Airtable Math, más enfocado en bases de datos visuales. Con esto concluyo mi exposición sobre las hojas de cálculo. Espero que les haya quedado claro y que les sirva en un futuro. Muchas gracias por su atención.